metiste con el gobernator, Huerca? ¿Dónde dejaste a Chucho Casares? Nadie se puede enterar que matamos a Chucho Casares, ¿eh? Tenemos que entrar en su terreno, robarle los contactos que le suministran la droga. Vos a mí me estás proponiendo que yo me vaya de narca. Hay que caerle a los Acero. ¡Esto me lo paga tu plomo! ¡Cállate, hijos de su p*** madre! ¡Sálvelo! ¡Sálvelo! ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues con razón su jefecita estaba volteando tanto para este lado. El punto es sacar a los chamacos de aquí rápido antes de que pase No los otra podemos cosa. sacar y van a ver a sus papás ahí muertos, tirados. Pues yo no sé, pero a ver ahorita que nos inventamos. Hola. ¿Cómo están, mijos? ¿No les dijo su jefecita que íbamos a venir por ustedes? ¿Dónde está mi jefa? Fue a Salió comprar unas cosas. unas mantas para el frío, para la noche. Y comida. ¿Quieren comida? Su mamá fue a comprarles. ¿Cómo te llamas? Iker, ¿Y tú? Matías. Iker y Matías. Mira nomás qué bonitos nombres. ¿No quieren jugar? Podemos jugar a las escondidas. A los alcanzados. Los alcanzados. Exacto. ¿Y Salimos corriendo y el que salga primero, pues gana. quieren jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Tú? 1, 2, 3, 4. Perfecto. El que salga primero va a ganar. Iker, ¿se viene conmigo? Matías, no, hombre, yo siempre le gano a este. ¿A dónde creen que van? ¿Entonces qué? ¿Son sordos o qué madres? ¿O tienen que escuchar primero balas para soltar la lengua? Mire, jefecito, lo que pasa es que pues vengo aquí con mis chamacos y nada más quiero conseguirles algo de comer aquí afuera. Sí, amigo, estábamos nada más de paso, pero aquí mi niño, usted como que tenía... Güey, ¿me quieres hacer creer que estos chamacos son tus hijos? Ustedes están güeritos y les salieron chamuscados. Amigo, de verdad, no queremos problemas. Ya nos estábamos yendo. Sí, pues el que pasa por este terreno se mete en problemas con nosotros los petates. Así que dame todo lo que traes. Sí. O sea, no me cobro de otra forma. ¡Córrele, mijos! ¡Corre! 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 ¡Váyanse a la camioneta, Vicenta! Me llevan la fregada. Pinche cero, todo lo que tocan lo vuelven bien. ¿Qué? ¿Y este hospital qué? ¿Dónde están los otros hombres? Están muertos. Los aceros les dieron cuello. Los estaban esperando. Tenían granadas, motos, incendiaron el rancho. Llegamos y se fueron los cabrones. Me valen madre tus excusas. ¿Eh? ¿Tus pistolas son de agua o qué? ¿Disparan perfume o qué? No había señales de Chucho. Esto fue lo único que pudimos sacar del rancho. Pues claro que no había señales de Chucho. Porque los hijos de la chingada, los aceros lo mataron. Y ahora me están cobrando a mí la sangre de ese güey. Este vato se lamebotas de Mario Casas, ¿qué? Ahora con esto aquí voy a pasar la niñera del argentino. Déjeme hablar con mi jefe. Si sabe que estoy acá, a lo mejor viene por mí. Ya, cállate. Métanlo allá con Pepita. Métanlo allá. ¡Ándale, ya escucharon! Esto es como el béisbol, tecolote. Al tercer strike, estás fuera. Ya llevas uno. ¿Eh? Lo que se viene está más cabrón. El huracán Vilma. El mero presidente le va a poner precio a mi cabeza. Y la única manera de salvarme es hacer rodar primero la cabeza de los Acero. Los Acero van a pagar por esta monstruosidad. Hasta el momento no hay ninguna prueba que inculpe a esa familia, señor presidente. La única certeza que tenemos, señor presidente, es que se trata del cadáver de Chucho Casares. Mendoza, jefe estatal de la PGE en el estado de Chihuahua, encontró el cadáver en el desierto enterrado, la cabeza devorada por los animales. Es por eso que lo hicimos venir urgentemente del DF. Yo tengo información de primera mano y sé que los Acero fueron los responsables. Señor, con todo respeto, usted sabe que el gobernador Casares no era ningún santo. Quien lo enterró era su enemigo, pero él no solo tenía a los Acero en su contra. Muchos deseaban su muerte. Eladio, controla a tus subordinados. Supone que tú eres el titular de la PGE. Desde este momento,
Los responsables de la muerte de Chucho Casares son los Acero. Voy a salir a hablar con la prensa para decirles la verdad. Que se retracten y que cuenten las cosas como son. Y la verdad de este país se cuenta en Los Pinos. Así que la historia la escribo yo. ¿Quedó claro? Para ti, para mí y para los demás, los responsables de la muerte de Chucho Casares son los Acero. Y los quiero presos a todos. Trépense aquí, trépense aquí. Córrenle, córrenle. Para arriba. Gringo. ¡Ay, hijo! ¡Así me matas del susto, hombre! Los niños. Panteón. Ayo. Oye, amigo, ¿usted está seguro que este lugar no va a poder proteger aunque sea unas 24 horas? Y sobre todo por los niños. El hotel está tan escondido que no aparece en el mapa. Menos va a aparecer en el radar del Indio Amaro. Pues eso espero, Pancho. Si te hemos estado contactando es porque eres un chico lo que haces. Y te estamos confiando la vida de nuestras familias. El Indio Amaro no nos puede encontrar. No se preocupe. No por nada me dicen Pancho Panteón. Yo entierro cualquier cosa. Bueno, pues en lo que entierra vamos pasando, ¿no? Pero todos calladitos. Vengan, sigan. Oiga, amigo, ¿será que tiene 2 habitaciones para esta noche? ¿Pero por qué 2 si somos muchos? Solo vamos a estar aquí una noche, Débora. Yo creo que es justo lo que necesitamos. Ay, ¿por eso nos vamos a meter todos en una habitación o qué? Josefina se puede quedar con los niños y con Victoria. Eric y yo necesitamos privacidad. Mira, a mí me vale cómo nos acomodemos, pero hagámoslo rápido. Los niños están cansados. Me duele la cabeza. A ver, mija, usted no está entendiendo. Mire, este es un hotel de paso, mija, de paso. Mañana nos vamos. Ustedes lo que quieren son 2 habitaciones, pero si quieren tengo más. Para ustedes apenas alcanzarían 5. En mi caso, 2 habitaciones. Yo tengo que llenar el papeleo. No, mira. No te preocupes. Ningún papeleo. Okay. La familia está cansada. Ok. Las llaves, por favor. Sí. Josefina, si quieres, yo me hago cargo de la señora Victoria. Sí, por favor. Gracias. Ven, mi amor. Vente, chaparrito. Vamos. Yo se encargo. Oye, Chipina, la mera verdad, toda esta vida del rancho a mí me cayó de perlas. Mario Casas ya sabe que Araceli está muerta y pues me amenazó con quitarme a mi niña. Ay, Dios mío. No podemos permitir bajo ningún motivo que sepan dónde está. Legalmente ese tipo, desgraciadamente, tiene todas las de ganar. No te preocupes. Por su culpa Araceli está muerta. Araceli está muerta. Araceli está muerta. Tenemos que hablar. Necesito saber muchas cosas, como por ejemplo, ¿cuál es tu verdadero nombre? Acá me importa un si me llamo Roberto, Luis o Mario. Acá lo que importa es que vos sos mi mujer, que yo soy el padre del hijo que estás esperando, que te prohíbo hablar con tu padre. No me puedes prohibir eso, él es mi papá. Sí, ha cometido muchos errores, pero todo lo que ha hecho ha sido para protegerme. Ese hombre es cómplice de los asesinos de Álvaro Martínez, tu hermano. Y ahora pretende robarme a mi hija. No, mi papá crió a Elizabeth. Es el único padre que esa niña ha conocido. No puedes decir que él te la quiere robar. Elizabeth es mi hija y va a vivir acá con nosotros y su hermanito. Yo no voy a pretender que mi hija crezca contaminada por esos asesinos de los Acero. No creo que alguien nos esté siguiendo. Hay que llevar a estos niños a la migra, ¿no? A ver, no, hombre. ¿Cómo crees que a la migra? Pues no, mijo, las leyes de migración cambiaron. Y mira, si los deportan para su tierra, pues entonces ahí sí los agarran unos narcos y no me quiero imaginar qué les pueden hacer. ¿Y entonces qué quieres hacer? ¿Te los quieres quedar o qué? Ándale. ¿Estás hablando en serio? Pues es que no sé, A hombre. ver, revísalos, a ver si traen algo que nos diga quiénes son, por lo menos. A ver, mi amor, déjame ver tú. El pantalón, el chamarra, en todos lados. ¿Estás bien? Sí.
Hey, estos niños siempre viajan con cartas con instrucciones. ¿Qué dice? A quien corresponda. Si están leyendo esta carta es porque... Yo ya no estoy, pero mis niños todavía tienen esperanzas. Ayúdenos a llegar al norte. Mi hermana vive en Nueva York y dicen que allá hace mucho frío. Denles una chamarra, por favor. Dios les sabrá recompensar y el teléfono de mi hermana es... Pues ahí está, mijo. Tan sencillo. Los llevo para el gabacho, del lado norte. Eso sí, tú no me vas a acompañar porque entonces Indira te atrapa ahí sí ya te mijo. ¿Quién dijo eso? ¿Que te piensas ir sola? Ya dije que a mí Indira y sus amenazas me valen madre. ¿Quieres cruzar? ¿Quieres llevarlos con su tía? Perfecto. Yo te voy a acompañar. Ya te he dicho que contigo hasta la muerte. ¡Indio! Ahí tienes lo que acordamos. Fue la mano de obra que me pediste. Me juraste que Chucho Casares iba a cruzar la frontera sano y salvo. Y los aceros no solo lo secuestraron, sino que lo mataron, huerca. ¿Cómo que lo mataron? Eso no puede ser. Pues ya después el panteón. Tecolote, baja esos mugrosos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Estoy creyendo que le entregaste al gobernator a tu compañero, migra. Y te tengo unas ganas de mandarte al panteón a hacerle compañía a Chucho. Espérame, un momentico, espérame. Yo te expliqué perfectamente que yo no tengo nada que ver con Daniel Phillips. Él es un prófugo de la migra. O sea, si yo trabajara con él estarías muerto, ¿no crees? Pero acordamos algo y yo simplemente estoy cumpliendo con mi parte. Nada más. Más te vale que sea cierto. Porque donde me vuelvas a fallar, me va a importar 2 rábanos que seas la jefa de la migra. Te voy a cortar el cuello y te corto en pedazos y lo reparto por la frontera. ¿Estamos? ¡Aquí los quiero! ¡Aquí la ropa! Patrón, ya está listo el encargo. Está bueno, Tito. Reúne a todos los hombres y prepara lo que te pedí. Sí, patrón. Te tengo una fiesta sorpresa, morra. Y quiero que te quedes a celebrar conmigo. Para que te metas en la cabeza de una buena vez que el que se mete con el indio Maro termina millonario o muerto. ¡Al centro, rápido! ¡Órale! ¡Muévete! ¿Qué, también quieres shampoo? Señor, se debería pagar y solicitarlo en el área de narcóticos. Este autobús ya está lleno. Tú te vienes con nosotros. ¿Ustedes quiénes son? Tranquila. Tu marido Roscas no aprendió la lección. Al indio Amaro. No, qué horror. Entonces el indio Amaro mató a Araceli. Qué pecado de Dóriga, parce. Ay, sí, pero eso no es lo peor, Tuti. Mi hija Andrea está esperando un hijo de Mario Casas. ¿Qué? Ay, yo no le puedo creer. Ay, ese Mario sí es terrible. Sacó la bala y la puso en el hueco y vea, le cuajó. Ay, pero muy buena para vos. Vas a tener un nieto divino. ¿Vos has visto la cara de muñeco que tiene Mario Casas? ¿Ah? Amistad. No se estrese, no se preocupe que vea que le salen arrugas. A usted le gusta la marihuanita. Ay, claro que no, Tuti. Pues usted no sabe lo que se pierde, mía. Ya deje a su hija en paz, tranquila, que viva su vida, que se estrelle sola. Y con el indio Amaro, ese malparido, ya le va a llegar la hora, ya va a ver. Mario Casas no es el malo de esta película. El malo de todo esto es el indio Amaro y todos sus secuaces. Acabo de colgar con mi cuñada en Durango. Para esta hora ya debería estar allá mi vieja y nadie sabe nada de ella. Es que usted es muy amarrado, mijo. ¿Cómo no le compra un tiquete de avión? ¿Eso cuánto vale? Nada. ¿Usted ha visto cómo manejan los conductores de esos buses? Parece que fueran al matrimonio de la mamá. ¿Ah? Nomás espero que no le haya pasado nada a mi Betsaida. Por eso le digo que tenemos que ser más poderosos que Amaro, para no vivir con miedo. Nuestro invitado de honor, el Roscas, no pudo asistir al reventón. Pero no importa, porque nos mandó a su vieja para que nos divirtamos un ching. ¿Dónde encontraron esta piruja? En la estación de autobuses, patrón. Iba camino a Durango. Esto era lo único que traía. Pues los muertos no necesitan varo. Tómenlo, repártanse el premio gordo. Sí, patrón. ¿Dónde sacaste esa lana? ¿Quién te la dio? Me lo dio una mujer, una colombiana. ¿Una colombiana?
¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Eh? Ay, dale con el mismo cuento, que me vuelva narca, que me vuelva narca. ¿No entendés que a mí me da miedo hasta un alfiler? De solo pensar que yo voy a ser narca y tengo que estar armada y que tengo que disparar. Ay, no, parce. Bebé, se me alborota como la rana otra vez. Pues es la única forma de atacar al indio, ¿eh? De tú por tú. Ya le dije que yo le consigo la cita con el señor Romero allá en Colombia. Todo el mundo quiere hacer negocios con él. A mí no me va a pelar porque soy un p*** del suelo. Pero usted que tiene la feria, sí le va a hacer caso. Sí, claro. Yo voy a llegar a Colombia y le voy a decir, ay, que hay mucho gusto, yo soy Marta Mónica. Al segundo se va a dar cuenta que yo no soy ninguna narca. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer conmigo? Me va a quitar la cabeza, porque esa gente es así, desalmada. A ellos no le corre sangre por las venas, parce, de todos los muertos que tienen encima. ¿Vio lo que le pasó al papá del Barito? Le quitaron la cabeza, parce, yo no quiero lo mismo. Olvídese. Su hijo es el nieto del Teca Martínez, el único heredero del cártel de Tijuana. En unos años se podría ser el hombre más poderoso de México. No, parce, cancelado. No, yo no quiero eso para mi hijo. Yo quiero que mi hijo sea como presidente, alguien muy importante, pero no el jefe de un cartel. Los presidentes y los narcos son la misma mierda. Los dos engañan a la gente y los apelan. Unos con mentiras y otros con drogas. Pero un jefe de un cártel es más poderoso y gana más lana que un presidente. ¿Dónde está tu marido? ¿Con quién está trabajando? Dime. ¿Con quién me está poniendo los cuernos ese traidor? Siempre que lo saqué del mugrero lo traté como un hijo. ¿Qué? ¿No vas a hablar? Entonces grita, desgraciada. Que esto le sirva de lección a todos. El que traiciona al indio Amaro se hace una cita con la calaca. Pero no pongan esas caras. Que les dije que entre una fiesta. Pues llegó la hora de la piñata, cabezones. Carnal, mijo, pero están todos bien, no les pasó nada. Estamos bien, carnala, no te preocupes. Las mujeres y los niños salieron primero. El gallo, Bebote y yo nos quedamos a darle en la madre a los hombres del indio. El muy cobarde no se atrevió a atacarnos de frente. ¿Tu derecha? Es Salvador, que los fregados hombres del indio Amaro atacaron el rancho, pero pues se pudieron escapar. Ahora tienes que estar más cautelosa que nunca, carnala. Por favor, vete con mucho cuidado. A ver, tranquilo, mijo, ¿eh? Yo tengo ojos en la espalda y me sé cuidar muy bien. Nada más salgo de todo esto y pues voy al fregado hotel ese en donde me estás diciendo. Apúrale, carnalita, que yo no me puedo quedar tranquilo hasta no saber que la única sangre que tengo está a salvo conmigo, ¿eh? Hágale pues, mijo, con cuidado, ¿eh? Bueno, ese indio hijo de su madre nunca os va a dejar en paz, ¿o qué? Tenemos que regresar cuanto antes. Necesito saber qué te dijo Pedro cuando les trajo la ropa. Todo está listo. ¿Sí? Sí, el cruzador nos va a estar esperando esta noche en el Chalán. Llegando allá, le marco a Sánchez y después... Pues no sé, mi amor. Esto se va a poner difícil, hay que estar preparados.